buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro 19º Foro Virtual La Economía Peruana Post-COVID-19. Hacia fines de febrero de este 2020, por iniciativa de Raúl Díez Canseco, se planteó la posibilidad de hacer un foro con la presencia de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, con 4 exministros de Estado, principalmente ligados con la economía del país, y el presidente del Congreso de la República. Todos confirmaron, se armó la propuesta y nos cayó la pandemia. Se suspendió el tema hasta que, ante la incertidumbre de cuándo se iba a restablecer todo, decidimos hacer ese foro de manera virtual el 17 de abril. Han pasado 19 semanas y en esas 19 semanas hemos desarrollado foros con el mismo espíritu de propuestas en tecnología, en educación, en salud, en infraestructura, en el sector turismo, comercio exterior, MIPES, entre otros temas, y vienen más foros relacionados con corrupción, con seguridad y otras áreas donde se necesitan algunas propuestas de valor para dirigir las políticas públicas del país. Intencionalmente hoy día hemos querido volver a tocar el tema economía, apoyándonos en justamente 4 grandes expositores que nos acompañaron en esa oportunidad, que han sido ministros de Estado en diferentes carteras, y ahora los vamos a mencionar en forma específica, y que además desarrollan una actividad empresarial, académica y de consultoría dentro y fuera del país. Estamos obviamente en un escenario distinto y nos interesa su mensaje para entender dónde estamos y cuál es su visión del corto, mediano y largo plazo. En un escenario donde tenemos enormes desafíos. Tenemos una recesión de 2 dígitos, una de las más altas en América Latina, probablemente la más alta si no consideramos Venezuela, cuyas cifras son cuestionadas. Y de hecho, dentro de las 5 economías con mayor recesión a nivel del mundo. Tenemos una deuda pública que por primera vez se nos ha disparado y podríamos cerrar en cerca de 38% del PBI. Eso es casi la mitad de lo que tiene América Latina, pero es mucho más alto de lo que normalmente ha tenido el Perú. Tenemos un déficit fiscal que cerró en 1.6% en el 2019 y hoy día nos vamos a más del triple. Y tenemos una caída del PBI per cápita que finalmente se refleja en un incremento de la pobreza, que es uno de los puntos de preocupación mayor, ¿no? Cerramos el año, después de mantener una tendencia hacia la baja en la pobreza, cerramos el año 2019 con 20.2%, y este año probablemente suba 7 u 8 puntos el nivel de pobreza y también la pobreza extrema, ¿no? En ese marco, para nosotros es un honor contar con estos 4 brillantes expositores que tienen una experiencia importante y que tienen unas propuestas que quieren compartir con nosotros. Estamos hablando de Raúl Díez Canseco, Alfredo Torne, Ismael Benavides y Jorge González Izquierdo, a quienes nos los iremos presentando en forma individual a medida que le toque el turno de su intervención. Como hemos seguido en los foros anteriores, van a tener un espacio cada uno de 10 minutos de presentación de sus propuestas, y luego vamos a canalizar las preguntas o inquietudes que tenga el público a través del chat que tenemos a disposición, ¿no? Dicho esto, le damos la palabra a nuestro primer expositor, Raúl Díez Canseco Terry, que es un economista, empresario y político. Ha sido el primer vicepresidente de la República del Perú, y ha sido gestor de la creación del MINICETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y fue por lo tanto el primer ministro de Comercio Exterior y Turismo dentro de esa cartera. Y dentro de su gestión habían 2 hitos que quisiera relevar en ese momento. Uno, de hecho, la negociación del primer Tratado de Libre Comercio que estableció el Perú con Estados Unidos, que finalmente entró en vigencia el 1 de febrero del 2009, y que ahora se ha traducido en 20 TLCs, y la negociación del 21 con la India. Y lo segundo, el establecimiento de una política de Estado que fue el fijar un plan estratégico nacional exportador que se estableció para 10 años y se ha ampliado para 10 años más y rige hacia el 2025. Importante porque se plantearon 1.215 medidas, de las cuales el 87% se ha implementado. Al mismo tiempo es fundador, presidente de la Corporación Educativa San Ignacio Loyola, que tiene toda la cadena educativa desde el kindergarten hasta el posgrado. Es el principal exportador de servicios educativos del país y ha sido además el principal receptor de Beca 18 con 3.000 participantes a lo largo de estos últimos años. Dicho esto, le cedemos la palabra a Raúl Díez Canseco para su mensaje. Adelante, Raúl, por favor. Torne, buenas tardes. Jorge González Izquierdo, buenas tardes. Amigo de la casa,
Ismael Benavides, queridos alumnos, queridos jóvenes que nos escuchan. Es importante la realización de este foro en un momento crucial para el tema de la economía nacional. Si vemos el crecimiento y el decrecimiento de nuestro PBI en su perspectiva histórica, veremos que siempre hemos tenido caídas y levantadas increíbles. En la Guerra del Pacífico hundió en 1980 al país en una profunda caída de la economía con un PBI negativo del menos 29.2%. A comienzos del siglo XX, la depresión de 1930 hizo caer el Perú a un PBI de menos 11.4%. El fenómeno del Niño, en el segundo gobierno del presidente Belaúnde en el año 83, nos hizo retroceder nada menos que 10.4%. La hiperinflación de los años 89 llevó al país en menos 12.3%. Eso fue en el primer gobierno del presidente García. La crisis asiática y rusa del 98 se encontró mejor económicamente y solo bajamos menos 0.4%. Y la crisis subprime del año 2009 redujo el crecimiento del 9.1 al 1% en el país. ¿Qué tan fuerte será el impacto de esta crisis pandémica? Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el mundo reportará una caída del PBI negativo del menos 6%. América Latina, en promedio, podría soportar un retroceso del orden del menos 9%. Y el Perú, los economistas nos indican que podríamos estar en menos 15 al 20%, lo que sería una caída realmente profunda y gravísima de las últimas décadas. No hay duda que estamos en la más grave recesión económica que hayamos tenido en los últimos tiempos. Como acaba de decir nuestro querido Juan Carlos, el Perú es uno de los 10 países con mayor número de contagios y una de las 5 economías con mayor recesión en el mundo. Haremos frente al peor colapso económico desde la Guerra del Pacífico. Ya se han perdido más de 3 millones de puestos de trabajo. Miren las calles de la ciudad, donde antes había un pequeño negocio, una tienda, un restaurante, hoy las puertas están cerradas y los espacios vacíos. Carteles que dicen se vende o se alquila. Si no se logra frenar los contagios, será muy difícil reactivar la economía. Sabemos las razones de la caída: paralización del aparato productivo. Lima representa las 3/4 partes de la economía nacional, que el 80% de esa economía es servicios. Si se paraliza la capital, se paraliza la economía. Se han paralizado los servicios, la pesca, la manufactura, la minería. La pandemia, queridos amigos, paralizó también mucho nuestras importaciones y uno de los sectores que dinamizaba mucho la economía del turismo se desplomó y se perdieron cientos de puestos de trabajo. Y por último, por el lado de la demanda, la gente perdió el empleo. ¿Y qué tenemos que hacer con ese cuadro? Reactivar, reabrir y producir. Volver a conectar la oferta con la demanda. No es tan sencillo como suena, menos en un estado de alto contagio como el que tenemos, insuficiencia en la infraestructura sanitaria. ¿Y qué retos tenemos por delante? Impulsar la reactivación económica es un reto urgente. Pesca ya reabrió, la minería también, aunque con algunos problemas sociales. En agricultura hay que apoyar principalmente a la agricultura familiar, la que provee alimento a los peruanos. La agroexportación tiene un componente tecnológico en proceso de administración y afortunadamente para nuestro país ha seguido exportando y debe mantenerse sin mayores problemas. El problema es la agricultura familiar, que en el Perú representa más de 3 millones de trabajos agrícolas. Lo que se tiene que revisar es el nivel de siembra que tendrán los campesinos en la temporada grande, que va de septiembre a ahora noviembre. El Estado no tendrá ingresos suficientes para seguir atendiendo las necesidades de la población. El presupuesto que ha mandado el Ejecutivo al Parlamento es de 138.000 millones de soles, una cifra muy similar al del año pasado, bueno, al de este año, mejor dicho, con un crecimiento de 3 puntos y algo más por ciento. El Estado tendrá que ser muy eficaz y al mismo tiempo muy austero.
El déficit fiscal, como se ha dicho, se encontraba debajo del 2%, este año podría estar cercano al 10%. No se ha notado porque el país tenía fondos de emergencia, pero ahora será más costoso el esfuerzo de la reactivación. Un déficit de este nivel no lo teníamos desde la época de la hiperinflación en el primer gobierno del presidente García. La Oficina de Normalización Provisional, el gran debate de la ONP, la ley que aprobó recientemente en el Congreso, no tiene recursos y por lo tanto la devolución de los aportes para sus afiliados tendrá que salir del presupuesto público. ¿Y cómo reactivamos la economía y generamos empleo? Es la clave de la reactivación de la minería, que no ha venido operando en toda su capacidad. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo. Menor pobreza, mayor inequidad. La minería, ¿cuántas veces hemos escuchado que tenemos más de 57.000 millones de dólares en proyectos? Pero mientras no encontremos la ecuación perfecta de relacionar la minería con la agricultura, y escuchen bien, la minería agropecuaria, siempre tendremos problemas con las diferentes comunidades, porque la minería, según las comunidades, les va a quitar el agua tan necesario para sembrar, cosa que en la práctica no debería ser así. La cuarentena lo asfixió económicamente. Hoy toca reactivar la economía del pueblo, el tiempo de reactivar el mercado interno. En el Perú, el 99.6% son pequeños emprendimientos, el 99% de las empresas son pymes. Ellas aportan el 85% del empleo, generan el 40% del PBI nacional. Lo grave es que solo el 6.3% de estas pymes están bancarizadas. Hay una gran oportunidad para crecer ahora en la pandemia, que has utilizado más el dinero plástico y si el Estado aprovechara el hecho de ir a ayudar con esos bonos que se han entregado y tener mayor acceso a la información y poner a esos peruanos en el radar, podríamos reducir la informalidad y hacerlos acceder al mercado. Los mercados tienen un déficit de infraestructura, se requiere un programa de nuevos mercados con agua, desagüe y cadena de frío. Las bodegas no han cambiado en los últimos 40 años. Hay que transformarlas en minimarkets y darles crédito, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer? Todo el mundo habla que debería haber un shock de inversiones en infraestructura vial, en viviendas, en hospitales, en redes de saneamiento, en proyectos hidroeléctricos, en las compras de las pymes. Debería una prioridad del Estado a favor de ellas. Desarrollar un comercio electrónico para las pymes, capacitación y asistencia y difusión de los productos. Tendríamos que avanzar en el Estado digital, orientar a papel cero para innovar procesos y sobre todo comprar en línea para de una vez por todas parar la corrupción. Ir a la formalización en la venta del Estado y la conformación de los consorcios de la asistencia técnica. Cada vez son más las empresas que comprenden que la rentabilidad económica de sus operaciones debe estar acompañado con la rentabilidad social a través del valor compartido con colaboradores, clientes, proveedores y comunidades. Si requieren empresas solidarias, ya no basta que las empresas generen rentabilidad, al mismo tiempo deben generar beneficios a su entorno, principalmente entre sus principales activos los trabajadores. Es el momento de reinventar la economía. Es el momento de reorientar y afianzar un modelo económico que no ha estado a la altura de bajar la pobreza y que la pandemia ha desnudado dos grandes debilidades de este Estado que tiene que ser más eficiente y eficaz. En el tema de la salud se ha demostrado una precariedad en el sistema y en la educación, a la hora de tener que girar por el tema de la cuarentena a lo virtual, el Estado, las empresas públicas, las escuelas no han estado preparados para poderlo afrontar. Por eso está en cuestionamiento cuál debe ser el rol del Estado a partir de la pandemia. Tiene que estar promotor, facilitador y actuante para disminuir esas diferencias sociales y no olvidarnos, y con esto concluyo,
que, como nos dijo más de una vez el presidente de la UNDE, la única manera de distribuir riqueza de un país en vía de desarrollo como el Perú es la justa y equitativa distribución del conocimiento. Bienvenidos pues a este nuevo fórum que lo recibimos con mucho entusiasmo para escuchar de estos destacados economistas que tuvieron en la agenda del desarrollo del país y que nos puedan dar luces para enrumbar el Perú hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por tu diagnóstico y sobre todo por tus propuestas que no solamente tocan a la gestión pública, sino al empresariado e inclusive a la academia, y por poner los puntos de alerta sobre lo que significa la gestión en los siguientes meses y años en el país, ¿no? Esto da pie a presentar a nuestro siguiente expositor, conocido por todos ustedes, es Alfredo Torne. Él es economista de la Católica, de Cambridge y de Oxford University, ha sido ministro de Economía y Finanzas entre el 28 de julio del 2016 y 21 de junio del 2017. Ha publicado diversos libros y artículos, además de entrevistas sobre deuda, déficit fiscal, reformas económicas y diferentes propuestas de políticas públicas. Actualmente es socio principal de Torne y Asociados, y en esta coyuntura de pandemia ha aportado varias propuestas concretas como el otorgamiento de créditos, tomando como garantía el fondo de pensiones de las AFPs. Adelante, por favor, Alfredo, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a UPSIL por invitarnos a este panel de economía post-COVID. Quisiera en especial agradecer a su presidente, Raúl Díaz-Canseco, y a Juan Carlos Matthews por la organización. Yo quisiera hablar de tres temas que me parecen que son los que a mí más me preocupan. Primero quisiera hablar un poco de las perspectivas económicas de la economía post-COVID. Después quisiera hablar de un tema que cada vez me preocupa más y es la herencia económica del gobierno de Vizcarra. Y por último, quisiera dar algunos toques de cómo sería la economía post-COVID. Hablemos un poco de las perspectivas. El gobierno, como Juan Carlos lo ha mencionado, acaba de publicar sus proyecciones para el periodo 2021-2024. Asume que la economía va a caer 12% este año y que va a rebotar 11% en el 2021. Y de ahí asume que la economía va a crecer de manera sostenida hasta el 2024 al 4.5%. Uno se pregunta si este entorno es lo suficientemente realista. Para empezar, contrasta mucho con lo que nosotros pensamos que va a pasar en la economía. Pensamos que este año la economía va a caer 17% y que la recuperación va a ser bastante más lenta y solamente vamos a crecer al 6.8% el siguiente año. Conviene detenerse un momento y analizar cuál es el escenario que se está dando. Primero, cuando uno ve el reporte del PBI para el segundo trimestre con una caída del 30%, uno se pregunta si eventualmente la economía se va a recuperar o no. Sin embargo, yo pienso en lo personal que hay que analizar un poco qué hay detrás de estas cifras. Y conviene ver los cambios mensuales en el PBI ajustados por estacionalidad. Si lo hacemos de esta manera, el PBI en marzo cayó 14%. De ahí volvió a caer en abril 24%. Y una vez que la economía se empezó a abrir, el PBI respondió y creció 8.5% en mayo y 14.6% en junio. De esto, lo que pareciera destacarse es que sí ha habido un rebote de la economía. El 15 de septiembre vamos a ver el nuevo estimado de PBI a julio y probablemente también veamos otro pequeño rebote de 8.3%. Desde nuestra perspectiva, es totalmente justificado que la economía se recupere. Hemos pasado de haber cerrado totalmente la economía a una apertura gradual y las empresas han respondido como era de esperar. Es lo que los economistas le llamamos un rebote de oferta.
Solo se necesitaba abrir la economía para que las empresas empiecen a trabajar nuevamente. Sin embargo, cuando vemos el otro lado de la economía, es decir, la demanda, la historia es un poco distinta. Según el propio BCR, en este caso en el cálculo anual, el consumo privado en el segundo trimestre cayó 22%. La inversión privada cayó 60%. Estas son caídas brutales, ¿no? Lo sorprendente es que hasta el gasto público cayó. Cayó la inversión pública en 70% y el consumo público en 3.9%. Uno hubiese esperado que el sector público sirva de colchón precisamente para amortiguar la caída del gasto privado. Y de eso se trataba el programa de estímulo fiscal. Pero muy por el contrario, lo que hizo fue acelerar aún más la caída. Si uno analiza los reportes de Lima Metropolitana, de empleo de Lima Metropolitana, que son los que tenemos mensualmente, se encuentra que la economía aún no ha absorbido gran parte del desempleo que se generó en abril. Se generaron cerca de 3 millones en Lima Metropolitana y aún hoy día tenemos cerca de 1.300.000. También se da con la sorpresa que los ingresos de los trabajadores están 44% por debajo de los niveles de febrero, si uno toma la masa laboral que incluye el empleo y el ingreso. Y si solamente toma el ingreso, la caída es del 25%. Y es aquí donde nosotros tenemos nuestras discrepancias con el MEF. Nosotros pensamos que sí, que ha habido un rebote de la economía y probablemente lo veamos más fuerte en el tercer trimestre. Sin embargo, ese rebote solamente se ha dado por el lado de la oferta, de la producción. Por el lado de la demanda, lo que tenemos es consumidores e inversionistas muy deprimidos, y esto es muy conocido en la teoría de las recesiones. Es lo que se llama los espíritus animales. Es decir, cuando hay recesiones, tanto los consumidores como los inversionistas deciden contraer su gasto, que es precisamente lo opuesto a lo que queremos del lado económico. Y esto es lo que podría terminar en una depresión. De hecho, eso fue lo que pasó en los años 30, que tuvimos una segunda caída. Las empresas correctamente deciden posponer sus inversiones, puesto que tienen exceso de capacidad instalada sin utilizar y no se justificaría aumentar la capacidad instalada. Revisando los números que ha calculado el BCR para el ahorro privado, confirman un poco este mensaje. De hecho, el ahorro privado en el segundo trimestre llegó al 18.5% del PBI después de haber estado en el 13% en el mismo periodo del año pasado. Y la inversión privada también se desplomó a solamente 12% de 16%. Por eso yo he insistido, y me gusta lo que ha planteado Raúl, de que la única manera de sacar adelante a este país es con un programa serio de reactivación económica. Lamentablemente, parece que el gobierno piensa de otra manera y está confiado que a finales de diciembre vamos a haber superado la pandemia y vamos a haber regresado a la economía post-COVID. El segundo punto que quiero tratar es un poco la herencia del gobierno de Vizcarra. Hace unos días, el gobierno envió al Congreso el presupuesto del 2021 y unos días antes el marco macroeconómico multianual para el periodo 2021-24. Estos dos documentos quizás son los más importantes en términos de describir cómo es que el gobierno ve el futuro de la economía y los recursos de los cuales va a disponer. Personalmente, me encuentro muy preocupado por lo que yo observo y se los resumo. No me queda claro que el haber hecho uso de nuestra solidez fiscal nos va a permitir salir de esta crisis. Más bien, me sorprende cuando comparamos con otros países y pareciera que hemos hecho uso de esta solidez fiscal sin mucho éxito para sacar nuestra economía adelante.
Segundo, pareciera que vamos a converger a un nuevo grupo de países de América Latina con alto endeudamiento. Y algunos, como el Consejo Fiscal, inclusive llegan a decir que el ratio de deuda podría llegar al 50%. Lo que me queda aún menos claro es cómo vamos a converger a la situación pre-COVID. Eso significaría hacer un ajuste fiscal brutal, que probablemente no se haga. En tercer lugar, yo pienso que la visión de futuro que nos plantea el gobierno simplemente es poco realista. Cualquiera puede inferir de que la economía probablemente va a crecer por debajo de su tasa potencial, es decir, aquella tasa que se obtendría de utilizar todos los recursos. Sin embargo, el gobierno nos dice que vamos a crecer por encima de esta tasa potencial, es decir, al 4.5%. El presupuesto que se entrega incorpora fuentes de financiamiento que simplemente no existen. Por un lado, tenemos fuentes de financiamiento como recursos determinados, que no es otra cosa que el canon, el sobrecanon, ingresos de aduanas, que en todo presupuesto se incorporaban al final. También se incorporan recursos directamente recaudados de periodos anteriores. Número 5. Me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para colocar 9.000 millones de dólares de bonos si este año a las justas pudimos colocar 3? Yo no veo a nadie en el Congreso, este es el punto 6, preocupándose por estos temas. Más bien veo un Congreso preocupado por incorporar aún más ingresos que no tenemos y seguir un poco la expansión fiscal. El resultado es que el gobierno que llegue el 28 de julio va a tener una tarea titánica. Ya el MEF le ha preparado un paquete de medidas tributarias que hasta parece una mala broma. Ojalá que quien venga tenga el valor para poder manejar esta situación, porque simplemente va a ser muy complicada. El último punto que quiero hablar es de la economía post-COVID. Muchos pensamos que una vez que salga la vacuna, vamos a regresar a la sociedad pre-COVID. Junto con mi amigo Jorge Rosenblut, un chileno también que participó en el gobierno en Chile, estamos haciendo un pequeño documento y me gustaría simplemente plantear algunos de los temas que se plantean acá. Nuestro punto de partida es que todo cambió después del COVID. Nuestras vidas van a ser muy distintas y también nuestras economías. Es muy probable que ya no nos abracemos, que se mantenga el distanciamiento social y muchos más. A nivel económico, es de esperar que la tecnología prime, que gran parte de nuestras empresas opte por la digitalización y que sea la innovación la que realmente rija nuestras vidas. Será como una cuarta revolución industrial y la velocidad del cambio, pienso yo, que va a ser similar a la que ocasionó la revolución industrial de 1848. Las empresas se van a ver obligadas a innovar, a adquirir más tecnologías y las que más rápido lo hagan van a ser las más exitosas. Nuestro capital se va a deteriorar rápidamente. Vamos a tener que invertir mucho dinero en nuevos capitales para poder mantener nuestras altas tasas de productividad. A nosotros creo, y lo planteo en este debate, que me preguntan sobre la economía post-COVID, nos toca pensar de qué tan preparados estamos para este nuevo entorno y para este nuevo proceso de cambios. Podemos seguir pensando que todo va a seguir igual, pero probablemente eso no suceda. Tendremos que modificar nuestro estado para adaptarnos a estos cambios. Podemos seguir pensando que un estado acostumbrado a los innumerables procesos administrativos va a poder
manejar esta época de cambio? Probablemente la respuesta es que no. Y lo que pensamos junto con Jorge es que el Estado también tiene que cambiar, también tiene que modernizarse, también tiene que adaptarse a esta nueva situación. Y probablemente ese Estado, basado en ministerios sectoriales y en una pesada carga burocrática, simplemente sea más un obstáculo que una ayuda para adaptarnos en el proceso de cambio. Mi interés en plantear estos temas es simplemente ayudarlos a pensar de que después del COVID todo cambió. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu clarísimo mensaje, que honestamente nos deja un poco más preocupados que al principio del foro. Esperemos de repente en la parte del debate aclarar qué mensajes podríamos tener en esta coyuntura corta hasta el cambio de gobierno, qué cosas se podrían priorizar para poder recibir las cosas de la mejor manera, ¿no? En todo caso, eso lo veremos en el punto del debate abierto, ¿no? Nos toca ahora presentar a Ismael Benavides Ferreros. Él es economista y empresario, formado en economía agrícola en la Universidad de California en Berkeley, y donde también obtuvo una maestría en finanzas. Ha sido ministro de Economía y ministro de Agricultura durante el segundo gobierno de Alan García, y previamente fue ministro de Pesquería con Fernando Belaúnde Terry. Ha ejercido diversos cargos directrices en distintas corporaciones, en Interbank, Asbank, entre muchas otras, y actualmente cuenta con empresas del sector agrícola y vitivinícola de exportación. Adelante, Ismael, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, don Raúl Díaz Canseco, presidente fundador de la UCIL. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y poder compartir algunas ideas y contestar algunas de las inquietudes de nuestros participantes. Estamos indudablemente, como se ha mencionado, en una situación muy compleja en el Perú, jamás vista en nuestra vida. Yo pasé el niño del 83, era viceministro de Hacienda, donde tuvimos un déficit fiscal de 13% del PBI de ese momento. No había dinero para nada y indudablemente es distinto enfrentar una crisis por la naturaleza y por la deuda latinoamericana que una crisis sanitaria como la que hemos vivido y nos ha llevado pues a que el gobierno cierre la economía, llevándonos a la situación que estamos viviendo. Yo creo que, bueno, Alfredo Torne nos ha dado una idea muy clara de dónde estamos en diversos frentes, de aspectos fiscales, aspectos de financiamiento del déficit, deuda externa y las proyecciones del país hacia adelante. Coincido plenamente con él y creo que estamos ante una situación que nos va a costar mucho más de lo que la gente piensa salir adelante en la estructura política social en que estamos viviendo ahora. Eso lo explicaré más adelante. Creo que el Perú tiene el potencial de salir adelante. Tenemos una capacidad instalada, tanto de empresas como de conocimiento, como de fuerza laboral, como para salir adelante y retomar el crecimiento que hemos tenido hace algunos años, que ha venido, por supuesto, deteriorándose en los últimos. Sin embargo, tenemos que hacer cosas que no se han venido haciendo. E indudablemente tienen que enmendar rumbos. Como bien dijo Alfredo, la herencia del gobierno de Vizcarra. Yo creo que si nos remontamos al inicio de la pandemia, este absurdo cierre de las actividades económicas con un tono policial
realmente nos llevó a que el Producto Bruto pues caiga hasta 40%. Si no me equivoco, fue el mes de abril. El mayor de toda la región, uno de los mayores del mundo, y sin que eso haya sido acompañado con una política sanitaria adecuada para ayudarnos a ir saliendo. Y yo recuerdo hace 10 años, cuando era ministro de Economía, hacía un roadshow en los países que nos iban a comprar los bonos de la deuda externa. La economía peruana crecía 8,5%, las perspectivas hacia adelante eran excelentes, habían contratos mineros y petroleros y gasíferos en ciernes, la inversión extranjera crecía, y todo eso ha venido deteriorándose en los últimos años después del gobierno del presidente Humala y, por supuesto, el presidente Kuczynski y el actual. Después de haber crecido en el periodo 2006-2011 en un ritmo de 7,5% anual, se empezó a crecer a 4% y últimamente no llegamos a 2%. Y eso evidentemente no ha coadyuvado a que la pobreza baje, que la clase media crezca y los ingresos de los peruanos mejoren. Entonces, ¿qué hacer adelante? ¿Qué hacer adelante? El gobierno nos ha metido en este lío, ha hecho caer a la economía aumentar la pobreza como hemos visto. El desempleo es brutal. En la ciudad de Lima, pues, casi 3 millones de desempleados, y el desempleo en las empresas pequeñas de entre 1 y 10 personas es casi un poco más de 40%, y empresas un poquito más grandes, hasta 50 empleados, pues es más de 30%. Solo las empresas muy grandes que tienen espaldas financieras han logrado mantener el empleo. Tenemos el doble reto de reactivar la economía y atacar los problemas sociales que la pandemia y este absurdo cierre de la economía nos han traído. Por otra parte, los agentes económicos, como mencionó Alfredo, están, por un lado, reticentes de aumentar la inversión, y por otro lado, tenemos al frente un proceso político, una elección presidencial en ciernes, con grandes incertidumbres y con grandes preocupaciones por la población, porque si vamos a tener un gobierno que se parece en algo al Congreso que hoy tenemos, evidentemente la situación pues no pinta muy atractiva para estimular la inversión privada. Y yo creo que la inversión privada es el único elemento que puede hacer crecer la economía. Como hemos visto, las cifras, por más optimistas que sean del marco macroeconómico mundial, tienen poco asidero en la realidad. La realidad hoy día es que los ingresos fiscales han caído 21%, que el déficit primario es 10.000 millones de soles, el déficit del Estado son 16.000 millones de soles, y el gasto público simplemente no ha variado prácticamente nada. Sí ha habido una disminución de la inversión pública de casi 30%, pero el gasto corriente incluso ha aumentado. Un espíritu de austeridad y de ajustarse a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Ante esta situación, ante la falta de recursos del Estado, ante las limitadas posibilidades de continuar emitiendo deuda indiscriminadamente, lo único que queda como motor de la economía es la inversión privada. Y
Para ello, pues, se le tienen que dar las condiciones adecuadas. Que exista un horizonte claro, que haya reglas claras, y que pueda... Ismael, perdimos su conexión. Ya estoy conectado, parece otra vez. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Ok. Y creo que el único elemento que puede mover el crecimiento de la economía son privadas. Hay cosas positivas. El precio de los minerales ha subido, el cobre ha subido como 7%, el oro ha subido casi 30%. La plata igualmente. De manera que los minerales que el Perú exporta presentan perspectivas interesantes en mercados dinámicos y con China. Sin embargo, parte de esto es la debilidad del dólar, pero indudablemente, en la medida que la economía mundial se reactive, la demanda de los minerales va a continuar aumentando. Y el Perú está en una posición inmejorable para promover la minería. Sin embargo, el gobierno habla de cambiar la ley de minería, una ley que ha sido exitosa en atraer inversión. El Congreso hace lo propio y evidentemente pues la atracción a los inversionistas va disminuyendo, porque el Perú no es el único país que tiene minerales. En la agricultura, que es el segundo rubro de exportación, tenemos una ley interesante que ha promovido la inversión en agricultura y la agricultura es el segundo rubro exportador del país. Sin embargo, tenemos gente en el Congreso que quiere cambiar las leyes de la ley agrícola, quieren establecer una serie de condicionantes. Y encima tenemos un Estado intervencionista que en los últimos 10 años ha creado regulación y sobreregulación que prácticamente nos van quitando competitividad por un lado, y en el caso de las empresas chicas, simplemente las asfixian. De manera que tenemos una gran tarea por hacer. ¿Y qué hacer? Porque con el Estado no vamos a poder contar. Entonces, por un lado tenemos que pensar en reactivar lo que es las concesiones para infraestructura, que es fundamental para el desarrollo del país. Y hay que quitarle el mito de que la concesión por naturaleza es corrupta. Corrupto es quien maneja las concesiones, o los concesionarios que hemos visto en los últimos años que han sido más corruptos que hay. Pero si tenemos manejos adecuados, evidentemente las concesiones son un instrumento muy importante para complementar la falta de capacidad del Estado para financiar obras de infraestructura. Eso por un lado es fundamental. Y por otro lado tenemos que reactivar a la pequeña empresa. Yo estoy convencido que la empresa mediana grande tiene capacidad para defenderse, salir adelante, tiene acceso al sistema bancario, tiene acceso a capitales, y si está bien posicionada, pues va a tener buenos mercados y posibilidades de ser rentable. Pero la pequeña empresa, pequeña, mediana empresa, es la que está hoy día sumamente afectada. Y cuando hablo de eso, hablo no solo de los restaurantes y los salones de belleza, sino los servicios, el taller,
los transportistas, en fin, hay una serie de servicios y empresas pequeñas que son las que generan el empleo en la economía. Y ahí tenemos que ser bastante más radicales en la cirugía que se necesita. Porque no podemos esperar que las empresas grandes sean las que jalen la economía, la echen a andar y a su vez esas van a jalar a las empresas chicas. Hoy día esa no es la situación. El problema que tenemos es que la demanda ha caído, las empresas chicas se echan a andar y el primer socio es el Estado, es el municipio, es el que le cobra la licencia de construcción, el mismo Estado que le cobra IGB y renta y una serie de tributos que empiezan a andar el día que el negocio abre las puertas. Ante la situación que estamos viviendo hoy, yo sería muy radical. Yo le diría al gobierno, tenemos que quitarle todas esas cargas a las empresas, a las pequeñas empresas, a las MIPES. Yo los liberaría de pagar, y esto sonará para los economistas un poco radical o romper los mandamientos, pero sí yo los exoneraría hasta fin del 2021 de impuesto a la renta, de IGB en la parte que a ellos les corresponda, porque la mayor parte del IGB se recibe por las importaciones, por las empresas grandes y por los combustibles. Entonces, les liberas esas cargas, los liberas de pagar licencias, permisos municipales, hasta eliminan la alcabala por ese periodo, licencias de inmuebles, le quitas todas las cargas y le quitas todos los controles que hoy día son exigidos, especialmente empresas pequeñas, por ejemplo, que ya han pasado por la tragedia, diría yo, de pasar por defensa civil para conseguir la licencia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que buscar soluciones dramáticas para reactivar la economía. Lo que el gobierno ha estado haciendo ahora es regalar dinero, regalar bonos, reactiva es un apoyo a las empresas y a los bancos, pero que les compra un poco tiempo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que las pequeñas empresas echen a andar. Eso va a generar empleo, a su vez va a generar demanda y, por supuesto, la economía y el empleo especialmente echan a andar. Yo veo la demanda muy deprimida, no solamente en los grandes números. Yo veo los agricultores de papa, que es el principal consumo de todos los peruanos, este año están recibiendo 20 centavos de sol por kilo. Hace un año era un sol 50. Entonces, la gente está sufriendo. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Igual se ha caído la producción de pollo, que es la principal proteína de los peruanos. Pero lo que tenemos que hacer es que esas pequeñas empresas, esos pequeños emprendimientos que son los que generan el empleo, echen a andar. Yo confío que las empresas grandes van a hacer lo propio, pero las empresas pequeñas son las que tenemos que apoyar. Y eso es lo que falta en la política del gobierno. Hasta ahora es girar cheques, hasta ahora es dar subsidios, pero nada se está haciendo pensando en el futuro y pensando que las cosas se van a resolver sí solas. Gracias. Muchísimas gracias, Ismael, por tus propuestas y esa mirada de corto y mediano plazo con el énfasis que has puesto en el tema de inversión, donde claramente la inversión privada representa el 80% del total de inversión y por lo tanto es fundamental. El enfoque a las MIPES, que ya lo mencionaba Raúl, el peso que tienen y el aporte que generan para el PBI y generación de empleo.
Y estos últimos comentarios relacionados con cómo reactivar la demanda, considerando que el consumo representa el 65% del PBI, por lo tanto son ejes principales de lo que se tiene que mirar hacia adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Ismael. El turno ahora para cerrar el bloque de intervenciones de Jorge González Izquierdo. Él es un conocido y destacado economista de la Universidad del Pacífico con una maestría en economía por la Universidad de Chicago y también magíster en economía por la Universidad Católica de Chile. Él ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo durante el gobierno de Alberto Fujimori y fue viceministro de Integración en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Es un catedrático a nivel de pre y posgrado, consultor internacional y director de diversas empresas. Ha publicado distintos libros, artículos, entrevistas y conferencias sobre política económica, principalmente. Y es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Se dice muchas veces que es fácil hablar en difícil y es difícil hablar en fácil. Y esa es una característica que tiene Jorge, así que es un placer invitarte a compartir tus ideas con nosotros. Adelante, por favor. Está con el micro apagado. Sí. Bueno, decía que muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, Raúl. Muchas gracias por la amabilidad de haberme tenido que invitar a esta reunión tan importante, tan estimulante. Buenas noches, Alfredo, buenas noches, Ismael. Placer compartir mesa con ustedes dos. Dada la restricción de tiempo y como a mí me gusta siempre ceñirme a las pautas del programa en el cual me invitan, voy a dividir mi exposición en dos aspectos. En primer lugar, tratar temas de corto plazo, de coyuntura, y luego tratar temas de mayor plazo en el tiempo. En los temas en el corto plazo, entendiendo por corto plazo, lo voy a cuantificar de acá a julio del próximo año, ¿no? Entendiendo por corto plazo, lo fundamental para mí es controlar la pandemia hasta que aparezca la vacuna. Porque el curso futuro de la economía peruana va a depender de tres factores. En primer lugar, y de lejos, el más importante, el desenvolvimiento de la pandemia. En segundo lugar, la política económica, monetaria y fiscal, sobre todo, ya ejecutada en el pasado reciente, porque las dos políticas actúan con retrasos en el tiempo. Lo que se hizo ayer, recién sus efectos se sienten mañana. Y lo que hago hoy día, recién sus efectos se sienten pasado mañana. Y en tercer lugar, está las secuelas de más largo plazo que le están dejando a la economía esta crisis de la pandemia del COVID. Sobre todo al crear desempleo estructural, al haber provocado quiebra de empresas y al haber provocado problemas no solo de liquidez, sino de solvencia, sobre todo a nivel de micro y pequeña empresa. Estos efectos de más largo plazo van a afectar, ¿no?, el potencial de la economía peruana en los años que vienen. Una vez controlada la pandemia, y lo vuelvo a ratificar, una vez controlada la pandemia, se tendría que finalizar la fase de reapertura de la economía que se empezó en el mes de mayo tímidamente y se comenzó a acelerar en junio, julio. Pero que se cortó en agosto y en septiembre por el repunte que tuvo la pandemia, desde mi punto de vista, principalmente, no únicamente, pero principalmente, porque el gobierno aceleró la reapertura de la economía, incidiendo en algunos casos en aperturar actividades de alto riesgo de contagio. Y luego viene esta fase, yo la llamo de recuperación económica o rebote, que ya se dio en mayo,
que la economía creció en términos desestacionalizados 8.5%, en junio 14.5%, y para mí en julio el crecimiento va a estar entre 8 a 10%. Ya se ve claramente que este rebote, esta recuperación de la economía va perdiendo dinamismo, como es lógico, porque es una recuperación que está determinada en lo fundamental por factores de oferta, no de demanda, sino de oferta. Y cuando son de oferta, tiene un horizonte pequeño. Entonces, yo creo que el BCR publicó una nota hace poco que me sorprendió, porque a despecho del tremendo déficit primario, el gasto público no financiero había crecido en términos nominales enero-julio 0.1%. Si tú lo ajustas por inflación va a ser un crecimiento negativo. Entonces el gasto público no financiero en el periodo enero-julio decreció, no creció, ¿no? Y eso es algo que a mí me preocupa porque como la política fiscal y la monetaria, vuelvo a repetir, produce sus efectos con retrasos en el tiempo, este comportamiento se va a ver reflejado en 1 o 2 trimestres en adelante, o sea, va a agarrar de julio para adelante este comportamiento de haber tenido una política de gasto contractiva. Y recién lo que empiece a hacer el gobierno de julio en adelante ahora, eso se va a ver en 1, 2, 3 trimestres después, básicamente a lo largo del año 2021. Eso va a depender de lo que haga en cantidad y calidad en la política fiscal de gasto el gobierno a partir de julio de este año. Y luego, porque ya la etapa de recuperación de rebotes se está extinguiendo, se va a extinguir para mí a fines de este año, luego tenemos que implementar una tercera fase, que es la fase de reactivación, la llamo yo. Yo la diferencio de la recuperación. Para mí recuperación es rebote. Ahí la producción y el empleo está determinado básicamente por factores de oferta. En la fase de recuperación, de reactivación que viene, lo que le pase a la producción y el empleo va a estar determinado fundamentalmente por factores de demanda, ya no de oferta, sino de demanda. Y entendiendo por demanda, básicamente la demanda interna, aun cuando también la demanda externa neta va a jugar un rol. Entonces, en esta tercera fase de reactivación, fundamental es lo que le pase a la demanda agregada en general y en especialmente a la demanda interna. En esta fase, la política fiscal va a ser determinante para mí. No tanto la monetaria ha jugado bien sus fichas, pero más no puede hacer. Y sobre todo en una economía como la peruana. Pero la política fiscal es la que pesa hoy día, en el muy corto plazo. En esta fase la política fiscal va a ser determinante porque el gasto privado va a tener un comportamiento modesto. Y va a tener un comportamiento modesto porque no tiene fuentes que lo sustenten y le den sostenibilidad todavía. Entonces, si el gasto privado va a tener un comportamiento modesto, el que llena ese vacío tiene que ser el gasto público. Por ello considero que no debe plantearse en el año 2021 una consolidación fiscal drástica. Yo no estoy de acuerdo con eso. En que se plantee para el año 2021 una consolidación drástica. ¿Qué entiendo por consolidación drástica? Bajar fuertemente el déficit fiscal primario. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque considero que el gasto público, sobre todo en inversión, tiene que seguir siendo fuerte y estimular a la demanda interna. Ahora bien, yo también sostengo que
en este estado de cosas, me preocupa el comportamiento de la inversión pública. La inversión pública hasta julio, según el último número que ha sacado, la última cifra que ha sacado el INEI, hasta julio está mostrando una caída fuerte todavía, y todo aparenta que en agosto también la inversión pública va a sufrir una caída bastante fuerte. Eso me preocupa porque el gobierno está planteando un programa de gastar 20.000 millones de soles de acá a diciembre, y yo realmente me trae un poco a sonrisa, porque no sé de dónde diablo va a poder tener la capacidad de gastar 20.000 millones de acá a diciembre, ¿no? Si hasta agosto la inversión pública estaría creciendo negativa. Entonces, yo considero que algo que tocó Alfredo, le voy a dar una interpretación macroeconómica. Según el Banco Central de Reserva, el 2020, el sector privado va a generar un exceso de ahorro equivalente al 8% del PBI. Y el año 2021, un exceso de ahorro equivalente al casi al 3% del PBI. Eso desde el punto de vista macroeconómico plantea lo siguiente. ¿Cómo voy a financiar la política fiscal de gasto expansiva? Yo creo que ahí podemos tocar tres fuentes. Primero, reasignación de gasto interno. Hay partidas en las que para mí se está gastando en exceso, como por ejemplo esa partida bendita de consultorías y asesorías, en que se gastan más de 1.000 millones, cerca de 2.000 millones. Ahí se puede cortar sustancialmente. Segundo, yo también revisaría drásticamente, la concesión de exoneraciones tributarias y otros tratamientos preferenciales tributarios. Y tercero, yo también revisaría fuertemente aquellas partidas, sobre todo a nivel de gobiernos subnacionales, de que secularmente gastan muy poco. No les daría o les reasigno esos recursos. Segundo, en vista de este ahorro que el sector privado neto va a generar, yo le pediría al gobierno que utilice el ahorro que el sector privado no piensa usar y emita bonos domésticos para adquirir ese ahorro del sector privado, el 8% y el 3% del PBI. Y emitiendo esos bonos nos vamos a ahorrar dos cosas. Primero, no vamos a generar mayores presiones hacia el alza en la tasa de interés de mediano y largo plazo de la economía. Y segundo, tampoco voy a provocar crowding out en el gasto del sector privado. ¿Por qué? Porque estoy usando un exceso de ahorro del sector privado. Y recurrir también al endeudamiento externo, aprovechando que las tasas de interés reales en el mundo están muy bajas, cercanas a cero. Pero evitando hacer acciones de política económica interna que nos eleven el riesgo país, o peor aún, que amenacen con quitarnos los galones que tenemos de grado de inversión. Entonces, cuidando mucho eso, creo que se podría tranquilamente hacer una política fiscal expansiva, que es lo que se necesita, de gasto expansiva, que es lo que se necesita en el corto plazo en el caso peruano. Pero yo creo que esta pandemia ha tenido algo positivo, y bien positivo de mi punto de vista. ¿Cuál es? La de haber desnudado con toda su realidad y toda su crudeza, y haberlo puesto en vitrina para que todo el mundo vea, no solamente una élite, una serie de falencias como sociedad que tenemos. Salud, educación, eficiencia del Estado, del sector público, la tremenda importancia de la informalidad laboral y empresarial,
no solo por el tema del empleo y producción, sino por el tema de que el gobierno era un obstáculo para poder llegar eficientemente con sus políticas públicas. La debilidad de las instituciones. Esta pandemia ha puesto en vitrina todas esas falencias de la sociedad peruana y de la economía peruana. Y no podemos cerrar el ojo a eso. El próximo gobierno y las personas que quieran candidatear, quieran presentarse como candidatos a la presidencia de la República, van a tener que tomar nota de todas estas falencias para tratar de resolverlas a la brevedad posible. Claro que alguna de ellas va a tomar mucho más de un periodo de gobierno, pero iniciar por lo menos esa resolución. Y yo como aporte quisiera sustentar lo siguiente. Primero, yo creo que hay que perfeccionar el funcionamiento de la economía de mercado en el Perú. ¿Y en base a qué? En base a que para mí una economía de mercado deseable debe tener cinco características. Y son las siguientes. Primero, que el sector privado sea el responsable de producir los bienes y servicios que la sociedad necesita en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad adecuadas. Y le reservo al sector público un rol subsidiario. Segundo, los mercados debe haber la mayor competencia posible. A mí que no me vengan con competencia oligopolística porque no creo en ella, ni tampoco me vengan con competencia monopolística porque tampoco creo en ella. Los mercados deben ser lo más competitivos, mucha competencia. Tercero, para garantizar eso, tiene que haber un marco regulatorio simple, no complejo, simple, eficiente y sobre todo predecible el marco regulatorio para que facilite la toma de decisiones por parte de los agentes económicos privados. Cuarto, la provisión de bienes públicos debe ser adecuada en términos de calidad, cantidad y sobre todo cobertura. ¿Y a qué me refiero como bienes públicos? Educación, salud, seguridad, infraestructura. Y finalmente, la creación, porque no existe en el Perú hoy día, la creación e implementación de una fuerte red de seguridad social, pensando sobre todo en los sectores más vulnerables. De estas 5 características, la economía de mercado que tenemos hoy día en el Perú casi no cumple con ninguna de ellas. Tenemos que perfeccionar a la economía de mercado para que produzca los resultados que de ella se espera y no lo estén cuestionando en cada momento con propuestas populistas. Segundo, hay que eliminar la extrema pobreza. Esa es la que se debe eliminar, porque la pobreza no, porque es un concepto relativo. Pero la extrema pobreza es un concepto absoluto. La extrema pobreza se debe eliminar en el Perú. Hoy día está ya la monetaria, está en alrededor de 3 puntos porcentuales de la población. No debe ser mayor problema acercarla a 0 y reducir la pobreza monetaria a un dígito. El requisito necesario, pero no suficiente, para mí, es conseguir un crecimiento del ingreso per cápita superior al 3.8% anual en promedio. Con eso, por lo menos, estaríamos consiguiendo que la pobreza monetaria se reduzca en 2 puntos porcentuales por año en promedio. Si podemos conseguir más de crecimiento per cápita promedio, mucho mejor. Tercero, hay que disminuir sustancialmente la desigual distribución del ingreso, de la riqueza y sobre todo de las oportunidades en el país. Acá no todos tenemos las mismas oportunidades, eso es mentira. Hay que disminuir
sustancialmente esa desigual distribución del ingreso. Yo creo que un país logrará un mayor desarrollo económico y social en la medida que su clase media sea mayoritaria y consolidada. No como la que tenemos acá, que una parte gruesa de la clase media es vulnerable. Un shock fuerte la vuelve a la pobreza. Esa clase media no, que siempre va a existir, pero que sea una fracción minoritaria de la sociedad peruana. Cuarto, hay que disminuir radicalmente la informalidad laboral y empresarial, que tanto daño le hace a la sociedad peruana como un fenómeno de largo plazo, y a la formulación de políticas públicas. Acá yo discrepo de algunas personas. Para mí el tema de reducir la informalidad laboral no solo debe centrarse en reducir los costos de ser formal. Yo creo que hay que reducir los excesos en esos costos de ser formal, sí. Pero siempre la formalidad va a tener costos. Lo que acá hay que hacer es aumentar sustancialmente la productividad del sector informal. Ahí está el meollo del problema. Y quiero citar unas cifras que te lo grafican muy simplemente, y son cifras oficiales del INEI. Para el año 2019, dice el INEI, el 80% del valor, el 80% del PBI nacional no, vino del sector formal de la economía. Y el 20% del sector informal. Pero resulta que el 20% del sector informal es el que alberga al 72% de la fuerza laboral y al 77% de las unidades productivas. O sea, mucha gente produce poquito. Ese es el problema fundamental de la informalidad. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo elevo sustancialmente la productividad del sector informal? Porque suena bonito, pero ¿cómo se hace en la vida real? Yo propongo lo siguiente. Para conseguir solucionar estos problemas que la pandemia nos ha dejado al descubierto, más estos objetivos que yo estoy planteando para el mediano plazo, además de políticas específicas que ya he nombrado, que ya mencioné, yo creo que hay que hacer por lo menos 6 reformas estructurales profundas en el Perú. Y así también elevo la productividad en el sector informal. ¿Y cuáles serían? La voy a enumerar nomás. Una profunda reforma de la educación, sobre todo pública, para garantizar una educación de calidad a los 32.5 millones de peruanos que somos ahora. Segundo, una profunda reforma de la salud. Acá el que no tiene plata la pasa re mal. Que garantice un nivel de salud mínima a toda la población peruana. Tercero, una profunda reforma del Estado que todos hemos conversado algunos aspectos y estamos de acuerdo. Cuarto, una profunda reforma de las instituciones. Con las instituciones tan débiles que tenemos no llegamos muy lejos en el Perú. Acá hay que crear instituciones y reformar y empoderar las que ya existen, porque desde mi punto de vista son muy pocas las que actúan bien. Después, inversiones masivas de infraestructura, porque el déficit que tenemos es muy grande. Según unos estimados en la Universidad del Pacífico, te estarían llegando a 160.000 millones, o sea, casi al 70% del PBI. Y finalmente, una profunda reforma del sistema financiero. Hay que introducir competencia, más competencia, y hay que también asegurar el acceso a dicho sistema, a los segmentos de la micro y pequeña empresa sobre todo. Yo sé que hacer estas reformas estructurales no va a ser tarea fácil, de ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque todavía tenemos grandes problemas por resolver, como son la corrupción, que está bien extendida.
Y ese es un impedimento para casi todo lo bueno que se quiera hacer en este país. Y en segundo lugar, también vamos a tener que batallar con la lucha que algunos grupos de poder económico, social, político, van a querer hacer cuando estas reformas, porque estas reformas van a levantar polvareda para oponerse. Contra esas cosas se va también tener que luchar si es que quiero hacer estas cosas bien. Estrictamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estrictamente económico, estas 6 reformas estructurales son vitales para aumentar el crecimiento potencial de la economía. ¿Por qué? Porque estas 6 reformas estructurales lo que te impacta es en hacer crecer fuertemente el progreso, lo que se llama el Total Factor Productivity, la productividad total de factores. Y con eso te hace subir el crecimiento del potencial de la economía. Yo creo que el crecimiento potencial de la economía, como mínimo, debe ser 6% al año, para que nos financie los esfuerzos que queremos hacer para cambiar de cara a la sociedad peruana. Hoy día, según estimados que yo cuento, y yo mismo he hecho, el crecimiento potencial está entre 3.4, 3.5 y 4, y cerca a 4. Es claramente insuficiente. Debemos estar de 6 como mínimo para arriba. ¿Y cómo elevo el crecimiento potencial? Por lo menos con estas 6 reformas estructurales que estoy planteando. Yo sé que hay gente que quiere hacer más reformas estructurales, bueno, perfecto, bienvenida. Pero por lo menos estas 6 reformas estructurales. Con eso creo yo que con el tiempo, no inmediatamente, 5, 10, 15 años, podemos construir una sociedad de alto bienestar económico para casi todo el mundo, justa y solidaria. Ese es mi punto de vista sobre la coyuntura y sobre algunos aspectos de mayor dimensión en el tiempo. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Jorge. Has propuesto una batería de planteamientos interesantes de corto, mediano y largo plazo y gracias por ese énfasis en las 6 grandes reformas que coinciden con 6 de los 12 pilares del ranking mundial de competitividad, donde claramente Perú está rezagado, ¿no? Vamos a pasar por tiempo en una sola ronda muy rápida de preguntas. Vamos a tratar de sintetizarlas para cada uno de los expositores de hoy. Una primera pregunta dirigida a Raúl Díaz Canseco tiene que ver un poco con el desafío a la luz de lo que acabamos de escuchar tanto Alfredo, Ismael y Jorge. Es decir, el actual gobierno recibió una economía con casi todos los indicadores en positivo, pero ¿cómo podemos gestionar la economía con estos indicadores en rojo que aparentemente seguro que se van a recibir en un siguiente gobierno? Va la pregunta a Raúl Díaz Canseco, ¿no? Yo creo que el gran debate que vamos a tener es qué clase de Estado queremos tener. ¿Cuál es el tamaño del Estado? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Y la segunda pregunta, que en la campaña política que se viene se va a tener que responder, es qué tipo de Estado deberíamos tener para salir del entrampamiento que tenía la economía y cuál debe ser el rol del sector privado. Yo creo que el Estado tiene que ser el gran facilitador, el gran regulador, el gran promotor del desarrollo y garantizarle al ciudadano peruano una salud de calidad, donde la salud no sea privilegio de uno, sino derecho de todos, y una educación adecuada en función del desarrollo y las prioridades de nuestro país. Todo lo que viene después, como de regulador, lo que tiene que marcar la cancha donde debe de tener la iniciativa privada y buscar los diferentes mecanismos que ya existen de participación del Estado con los privados
o los privados solos en el tema de las concesiones. Hemos visto que sí somos capaces de trabajar cuando hicimos los Panamericanos, pero tuvimos que acudir a una compañía inglesa. Yo no tengo nada en contra de los ingleses y me parece acertado que lo hayan hecho, pero me niego a pensar que los peruanos tenemos la capacidad de poder realizar y desarrollar nuestros propios proyectos de desarrollo. Lo que pasa es que la corrupción que se metió en la estructura del Estado y que hoy no ha estado ajena en la pandemia, porque lo seguimos viendo y a los más altos niveles del Estado. Pero tenemos que convocar para salir de la crisis en la cual nos encontramos a la mejor gente del Perú. Alguna vez el presidente Uribe, cuando yo le pregunté cuál había sido el éxito de sus dos gobiernos, me contestó, la mejor gente de Colombia la tuvo el gobierno de Colombia. El problema del Perú es un problema de gestión, porque los recursos están ahí, las posibilidades de desarrollo están ahí, pero todo está entrampado. Todo el lío que armaron con el tema del aeropuerto de Chincheros, y no se hizo, y ahí está parado. Las obras de desarrollo nacional se tuvieron que paralizar por la corrupción de las empresas que estaban extranjeras. Pero no se encontró una salida imaginativa para hacer un quiebre de lo pasado y ver cómo se continuaba para terminarlo. Creo que en el futuro lo que el Perú tiene que echar es a destrabar la economía, a agilizar los trámites y convocar a los mejores peruanos para salir adelante. Muchas gracias, Raúl. Alfredo, preguntan un par de temas para tratar de centrar en realidad varias preguntas que han llegado. Uno, ¿qué riesgo tenemos de, valga la redundancia, perder el grado de inversión, mirando el riesgo país y la calificación crediticia que hemos logrado? Y el otro punto que se tocó también en algunas de las presentaciones es el cuestionamiento al modelo. Es decir, en los 90 pasamos en esa controversia de mercado versus Estado, pasamos del Estado a un mercado mucho más abierto y ahora se está comenzando a cuestionar la participación del mercado y se habla de mayor intervencionismo del Estado. Y mirando lo que ha pasado en América Latina, evidentemente es un riesgo que podría jugarse acá en estas fechas, ¿no? ¿Cómo ves ese cuestionamiento al modelo y cómo ves el tema del riesgo país en esta coyuntura? A ver, yo pienso que lo que falta, en mi opinión, en este marco macroeconómico, es una ruta de cómo es que vamos a salir de este gran endeudamiento que tenemos. Yo coincido con lo que dice Jorge, de que el ajuste del 2021 no debería ser muy grande. Y coincido también, y lo he dicho en muchos otros foros, de que tenemos que entrar en una fase de reactivación. Y poner el freno, yo pienso que sería demasiado pronto. Sin embargo, yo he extrañado en el marco macroeconómico el hecho de que no se haya vuelto a la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos, o sea, si nosotros estamos transitando a un nivel de endeudamiento, según el MEF, del 40%, lo que los mercados van a querer saber es cómo es que yo voy a salir de este endeudamiento. Entonces, ellos quieren tener un mapa de ruta para salir de ahí. Y eso yo pienso que se debió plantear que la ley de responsabilidad fiscal entre en vigencia de nuevo en el 2021, con un déficit mayor, pero que nos dé una ruta de los siguientes 5 o 6 años de cómo es que vamos a transitar a un déficit más bajo y a un nivel de endeudamiento más bajo, ¿no? Y pienso que se le debió plantear al Congreso
de que esa ley la tenía que emitir el Congreso porque había que generar un consenso. Y yo pienso que es la única manera de evitar una reducción en la calificación de la deuda. Hoy día nos arriesgamos, como las agencias no saben cuál va a ser el déficit. Si yo tomo nota de lo que he dicho, probablemente el déficit del 2021 va a ser más grande del 6.2 que dice el gobierno, porque no tiene fuentes de financiamiento. Yo ahí creo que tengo una diferencia con Jorge. Yo creo que es muy difícil salir al mercado internacional a emitir 9.000 millones de dólares de bonos. O sea, eso inevitablemente va a generar un aumento en las tasas de interés. No sé a quién se le ocurrió, ¿no? Es más, tenemos ahorros fiscales que se podrían utilizar. No sé cómo se le ocurrió al MEF hacer ese planteamiento. Entonces, si realmente queremos que las agencias nos acompañen, tenemos que decirles, bueno, cuál es la ruta por la cual queremos que nos acompañen. No hay que olvidarse que el 50% de nuestros bonos soberanos en soles los tienen los inversionistas internacionales. Y también que el Congreso ha deshecho las AFPs que antes eran los grandes tenedores de los bonos. Entonces, ¿quién va a comprar esos bonos? ¿No? Entonces, o sea, a mí me parece que alguien por ahí no se ha dado cuenta del problema en que nos estamos metiendo. Y yo pienso que la solución era una ley de responsabilidad fiscal presentada junto con el presupuesto que nos guíe hasta un déficit de 1% y una deuda alrededor de un rango alrededor del 30 y tantos %. El modelo, yo creo que Jorge ha sido muy claro y coincido con él. Lo he dicho también muchas veces, que el gran beneficio de esta pandemia es que ha desnudado nuestro modelo, ¿no? Todos, creo que en esta mesa no hay nadie que se pueda parar y decir que no está de acuerdo de que el motor de esta economía es el sector privado. Nadie está en desacuerdo con eso. Pero también nadie está en desacuerdo con el hecho de que la provisión de bienes públicos es de muy mala calidad. Y lo ha dicho Jorge con toda claridad. Aquí la gente puede decir que hemos declarado la universalización de la salud, pero vaya usted y párese en uno de los hospitales del MINSA para que le den atención, ¿no? Antes eran 17 millones de afiliados al CIS, ahora son cerca de 24. Y todos hemos aplaudido, maravillosa la decisión. ¿Pero qué? ¿Acaso tenemos más recursos? ¿Acaso hacer más hospitales es la solución? El costo más caro de la salud es cuando un paciente entra por la sala de emergencia. Y nosotros no hemos desarrollado una infraestructura hospitalaria y de salud que permita atender. Y podemos poner ejemplo tras ejemplo. Y yo siempre lo he dicho, y creo que lo dije en la campaña, lamentablemente nuestro Estado opera de espaldas al pueblo. Y lo opera de espaldas al pueblo en la informalidad, en la salud, en las pensiones. O sea, prácticamente la educación es exactamente lo mismo. O sea, nos estamos yendo a un modelo, y Raúl creo que lo puede decir mejor, en que la única parte de la reforma educativa que tenemos es el aumento de sueldos a los maestros, que bienvenido sea, ojalá le podamos dar el aumento a todos los maestros, pero queremos calidad educativa, eso es lo que nos va a generar productividad en el largo plazo. Entonces, yo pienso que nadie cuestiona el hecho de que la economía del sector privado es el motor esencial de esta economía. Pero para que eso camine, tiene que haber un mecanismo de aseguramiento de provisión social que realmente funcione. Y esa es tarea del Estado. Lamentablemente, tenemos un Estado disfuncional y hay que repararlo. O sea, quien le toque
quien le toque el 2021, estoy 100% de acuerdo con Jorge. Aquí no todos somos iguales ni ante la justicia, ni ante el seguro social, ni ante el seguro de pensiones, ni a ninguno de ellos, ¿no? Y eso lo tenemos que reparar si queremos como sociedad transitar a un Estado moderno. De acuerdo, Alfredo. Ismael, preguntan cuánto tiempo tardaremos en recuperar los indicadores prepandemia, al menos centrados en el tema del empleo y la producción. ¿Cómo verías esta proyección, Ismael? Ismael. Perdón, disculpa. Quería brevemente referirme al aspecto fiscal, porque ese es crucial para cualquier recuperación y posibilidad de que nuestra economía se estabilice. Y hay pues limitantes importantes, limitantes de financiar estos abultados déficits cuya cifra final no sabemos y que no se pueden financiar con impuestos, porque poner impuestos es simplemente ralentizar la economía en estos momentos, y tampoco hay muchas posibilidades de endeudamiento, al menos que haya señales claras de comportamiento fiscal. La norma que mencionó Alfredo, de la ley de responsabilidad fiscal, es fundamental, eso da los parámetros claros y marca la ruta hacia la cual tiene que marchar el gobierno en estos momentos. Entonces, equilibrar la parte fiscal va a ser fundamental. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la reducción, el ajuste fiscal duro que se pueda pensar el próximo año o incluso el 2022. Yo creo que la política fiscal más bien tiene que ser neutra, de manera que no sea un peso hacia la recuperación económica. Y es bien difícil decir, porque el PBI que van desde 10 a 20%, de un banco que habla 12%, hay tantas cifras, en este momento es bien difícil decir cuál va a ser exactamente la cifra final de este año y lo que se proyecta para el año 2021, porque hay dos impactos, hay la pandemia, el cierre de la economía y la situación política y una elección en ciernes con candidatos, muchos de ellos aventureros, que evidentemente ante la situación de desesperación de la población pueden tener posibilidades, lo cual sería desastroso para el Perú. Entonces, yo creo que todo lo que se ha dicho es muy bien. Está muy bien, políticas a largo plazo, las bases para el desarrollo de la sociedad peruana, pero tenemos una situación crítica hoy, que es la pobreza, el desempleo, gente que no tiene que comer, gente que está pasando unas situaciones muy difíciles, hay incremento de la delincuencia, de la prostitución, y eso es lo que tenemos que vivir en el cortísimo plazo. ¿Cómo hacemos para resolver eso? ¿Cómo hacemos para evitar que más gente vaya cayendo en la pobreza? Entonces, y aquí no se trata de políticas
populista, y ya hemos visto, han girado cheques, han dado bonos, hoy día quieren regalar plata de la ONP, aumentando el déficit fiscal. Ese no es el camino. El camino en el corto plazo y ver cómo generar empleo. Yo lo que estoy viendo es el oro a $1,950. Toda la gente se está metiendo en los ríos y subiéndose a los cerros a sacar un gramito de oro. Y esas son las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer, porque repito, tenemos la situación de la pandemia, tenemos la situación de la parálisis de la economía, tenemos una economía mundial de alguna forma complicada y tenemos elecciones y que yo creo que es un caldo de cultivo para caminos que no quisiéramos tomar. Entonces, me parece que lo fundamental es que el país y el gobierno se aboquen a resolver esta situación del cortísimo plazo. De acuerdo, Ismael. De acuerdo, Ismael. ¿Se te fue un poquito la señal al cierre? De acuerdo. Ok, Jorge, te preguntan por el comportamiento de dos indicadores. Inflación, que lo hemos mantenido dentro de los niveles más bajos de toda América Latina en los últimos años, cómo se va a comportar, y el tipo de cambio, que tampoco ha tenido cambios abruptos a diferencia de lo que ha pasado en otros países. ¿Cómo ves el comportamiento de esas dos variables, Jorge, en esa coyuntura? Sí, mira, muchas gracias. Voy a responder las dos preguntas primero y después quiero terminar con unos pensamientos, unas reflexiones finales, ¿ya? Con respecto a la inflación, ya no solo en el Perú, en el mundo, no existe lo que se llama un new normal, ¿no? En que las inflaciones ya son muy bajas. A menos, por supuesto, que existan gobiernos como ahorita en Argentina, ¿no? Que se comportan pues en forma, digamos, no convencional, para decir un nombre, y la inflación te sube, o la de Venezuela, ¿no? Pero en términos normales, acá en el Perú la inflación es muy baja, de hace un buen número de años, desde que asumió como framework de la política monetaria y el inflation targeting, ha dado muy buenos resultados acá en el Perú. El inflation targeting, acabamos de ver que en Estados Unidos lo acaban de cambiar al inflation targeting, pero en el Perú todavía no. En el Perú funciona bastante bien el inflation targeting y sobre todo ahora que por el buen desenvolvimiento con bastante credibilidad del Banco Central de Reserva, las expectativas de inflación están ancladas en la meta del 2%, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Y en términos un poco más rigurosos, más científicos, en el Perú también se ha echado bastante la curva de Phillips, se ha hecho bastante echada, y eso significa, ¿qué cosa? Significa que el principal determinante hoy día de la inflación en el Perú son las expectativas inflacionarias. Y en la medida que las expectativas inflacionarias estén ancladas en la meta del 2%, y van a estar ancladas porque creen en el Banco Central, entonces yo creo que el problema de la inflación es un problema que no debe preocuparnos mientras se mantenga la independencia del Banco Central y se mantengan muy buenos técnicos en el directorio del Banco Central. La inflación no debe ser ya un problema que nos quite el sueño en el Perú, mientras se cumplan esas dos condiciones. En cuanto al tipo de cambio, en el caso peruano, el comportamiento del tipo de cambio está en lo fundamental determinado por factores exógenos al Perú, fuera del Perú. Este último comportamiento del tipo de cambio, de que hasta hace algunas semanas estuvo subiendo fuerte, básicamente se debió al conflicto que llegó a alturas muy agudas entre China y Estados Unidos en el plano comercial y en el plano económico, ¿no?
Eso repercutió acá porque eso hace que los capitales hagan lo que se llama un vuelo a las zonas donde ellos consideran seguro, que son básicamente Estados Unidos y Alemania. Entonces se van de los mercados emergentes, entonces eso hace que el valor del dólar, el tipo de cambio nominal, suba. Pero en los últimos, a raíz de la pandemia, además de ese factor que es el predominante para determinar el comportamiento del precio del dólar en el Perú, ha aparecido un nuevo factor, este sí doméstico. ¿Y cuál ha sido? Que el Banco Central de Reserva ha tenido que usar la maquinita, ha tenido que emitir dinero, el crecimiento del dinero ha aumentado de forma importante desde que empezó la crisis de la pandemia hasta ahora, y obviamente una fracción de ese nuevo dinero que se ha inyectado al sector privado ha ido a presionar el tipo de cambio a comprar dólares, obviamente. Pero es para mí, desde mi punto de vista, es un factor secundario. El primario, el predominante, viene de afuera. Y la razón por la que en los últimos días el dólar ha hecho esto, se ha desinflado, es porque justamente la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, públicamente anunció que va a seguir con su política fuertemente expansiva por un buen tiempo más, lo que ellos llaman lower for longer, ¿no? Van a seguir manteniendo la tasa de interés cerca a cero por un buen tiempo más, y que han cambiado su framework de hacer política monetaria. Entonces, en ese sentido, eso ha tranquilizado los mercados y obviamente eso ha provocado, pues, dos cosas. En Estados Unidos, los precios de las acciones se han ido al cielo, ¿no? Y acá en el Perú, el dólar ha comenzado a bajar en forma apreciable. Entonces, así explico, así yo conceptúo el problema de la inflación y el problema del tipo de cambio nominal, ¿no? Y una última cosa, ya es un poquito más rigurosa. El proceso de ajuste macroeconómico a la pandemia, para mí, el proceso de ajuste macroeconómico exige un mayor nivel de tipo de cambio real frente al que teníamos antes de la pandemia. El proceso de ajuste macro en el Perú exige un nivel mayor de tipo de cambio real. Entonces, regresar a los valores que teníamos antes de la pandemia de 3 soles 32, 3 soles 30, yo lo encuentro un poco difícil. Eso es mi apreciación sobre estos dos temas de inflación y tipo de cambio. Solamente para terminar, yo estoy preocupado por la forma como los tres enfocamos el problema del déficit fiscal, pero la forma como se comporta el gobierno. Ahora el gobierno debe priorizar, pero con rayo láser, dónde va a gastar. No puede darse el lujo de gastar así como si fuera una ola que agarra a todos. Tiene que priorizar con un rayo láser dónde pongo mis recursos porque no los tengo o los tengo escasos. ¿Y por qué digo esto? Miren el último ejemplo que acaba de dar el gobierno. Cuando el Congreso aprueba ese proyecto de ley de la ONP, de los 4.300 soles, en un principio el gobierno dijo, yo voy a observar esa ley y si la convierten en ley por insistencia me voy al Tribunal Constitucional. Yo dije, bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero luego, a las 48 horas, me vi con una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que dijo, oye, espérate un ratito. Estamos preparando una propuesta nueva, nosotros del gobierno. Y han presentado un proyecto de ley en que le introducen reformas de largo plazo a la ONP y de coyuntura, donde de coyuntura están ofreciendo el bono universal, hacerlo extensivo a la gente de la ONP, con ciertas restricciones, ¿no? Y la misma ministra de Economía ha dicho que en el mediano plazo eso va a costar hasta 13.000 millones de soles, pero que en los próximos 12 meses eso costaría 1.300 millones de soles. Entonces yo me pregunto, oye, pero esos 1.300 millones de soles los estás poniendo donde verdaderamente está la gente que necesita ayuda en el Perú. ¿O estás tirando los billetes y ver a quién los recibe? Gente que de verdad necesita y gente que no necesita. Entonces no te puedes dar el lujo de gastarte 1.300 millones de soles en 12 meses de esa forma.
Hoy día el gobierno tiene que ser como rayo láser. Ahí voy, y acá voy, y acá voy, y ahí meto mi plata. No estar haciendo mediciones políticas de que de repente bajo unos puntos en las encuestas, y al bajar unos puntos en las encuestas, mejor me evito y hago esta propuesta. Entonces, si seguimos con ese tipo de hacer política económica, entonces obviamente que podemos terminar en una posición bien difícil en términos fiscales. Cuando la política comienza a dominar la economía, nunca, nunca se acaba bien. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los cuatro por compartir su visión y las valiosas propuestas que han compartido con nosotros, propuestas de corto, mediano y largo plazo. Y le damos a Raúl Escanseco la palabra para su mensaje de cierre. Bueno, primero agradeciéndole a tres destacadísimos economistas que nos han ilustrado, nos han preocupado y nos han puesto a pensar. Porque dentro de 6 meses tenemos una elección en el Perú y no es una elección de relleno para completar una que existió antes. Estamos hablando de una elección presidencial donde, si no hubiera habido esta pandemia, estaríamos hablando de repente cómo celebrar el bicentenario. Y hoy estamos viendo que el bicentenario no hay nada económicamente que celebrar y que será el gobierno de la reconstrucción nacional. Pero ustedes y yo sabemos de que sí hay en el Perú muchas posibilidades para revertir esta tendencia si el gobierno que viene promueve sectores de la economía que gracias a Dios y a pesar de la pandemia han seguido funcionando. Las exportaciones agroindustriales, los proyectos de la costa que están pendientes de terminar y que requerían algunos millones de dólares, pero van a aumentar más de 1.200 millones de exportaciones. Por ejemplo, una buena noticia y que nuestro queridísimo y extraordinario ministro de Economía, Alfredo Torne, recordará porque él perteneció en la parte buena de un gobierno donde se habló del tren de cercanías. Ese tren de cercanías, los que ganaron la buena pro del estudio, tienen que entregarlo en diciembre de este año. Lo que significa que el próximo gobierno, si hace las cosas rápidas y venimos en un país que comienza a destrabar la economía y la gestión pública, puede iniciarse una obra sin precedentes en la costa peruana, porque el primer tramo, que es de Ica a Lima, son 320 kilómetros, y se pueden ustedes imaginar los proyectos de desarrollo de vivienda que se pueden hacer sobre todo ese tramo. Yo recuerdo que el presidente de la UNDE hablaba, hay que vestir de verde el Arenal. Y qué bien que se hizo porque se hicieron una serie de obras de irrigación, de represamiento de las aguas, y se transformó la costa. Hoy en día deberíamos hablar que habría que convertir lo que quedó del Arenal y que no es bueno para la agricultura en viviendas de desarrollo, y podríamos entrar en una transformación de la construcción como ya se hizo en el gobierno de los 80 y nos se generaría muchísima mano de obra y una reactivación del sector construcción de la economía. También tenemos que destrabar el tema de la minería. Obviamente, con el discurso de decir 53.000 millones pendientes no resolvemos mucho, pero si buscamos una armonía entre la minería y la agricultura, y primero hacemos el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de las fuentes de irrigación correspondientes donde se encuentran las áreas agrícolas de los yacimientos mineros,
la población va a comenzar a pensar totalmente diferente y volveremos a tener la paz necesaria para activar el desarrollo de esos proyectos mineros, porque no hay nada que te dé más recursos que la minería. Y entonces tendríamos la construcción, el desarrollo de las agroindustrias, la minería y la gran intervención del Estado, como bien lo ha dicho nuestro querido don Jorge González Izquierdo, cuando habla él de profundas reformas, y comienza con dos: la educación pública y la salud. Y la salud y la educación habría que meter en el medio algo que se ha hablado poco en estos tiempos, que es el tema de la alimentación, que siendo el Perú un país rico en alimentos y gran exportador de los mismos, no tendría por qué no luchar contra la anemia infantil que tanto daño nos está haciendo. Y una referencia final: nos enseñaron a todos nosotros desde muy pequeños que en el Perú había 3 regiones, la costa, la sierra y la selva. Pues no, porque son 4. Y es hora que miremos el mar como ese pulmón de desarrollo costero que tenemos en el Perú, y que a la luz de la pandemia ha surgido en el mundo la necesidad de los pueblos del mundo en alimentarse mejor, de darse cuenta qué es lo que debemos de comer, todo el tema de la nutrición. La costa peruana, bien desarrollada, con las pescas artesanales, con las cadenas de frío, hacer el sistema de cabotaje, el tema del puerto ahora de Chancay y otros puertos que había que potenciar. El Perú puede convertirse en una potencia maravillosa de abastecimiento mirando al Asia. Yo sí creo que el futuro del Perú será muy importante y auspicioso si nos damos cuenta los peruanos que no podemos ruletear el futuro del país, que necesitamos no un presidente, sino un gobierno, un equipo de personas, donde los mejores peruanos en este primer año den su tiempo y sus posibilidades para que estas maravillosas cosas que Dios le ha dado a la naturaleza y al Perú lo permita salir adelante. Admiro mucho, y con los escucho a ustedes, me revelo de pensar que teniendo economistas de la talla de ustedes, los gobiernos no sepan convocar. Lo dijimos cuando estuvimos con ustedes la primera vez. Qué diferente sería el Perú de hoy si las mentes lúcidas, sus economistas como ustedes, estarían aconsejando, porque estamos en guerra. Y una guerra horrorosa, porque no es la convencional. Una guerra que nos ataca por flanco izquierdo y el flanco derecho. Y lo que es peor de todo, que nos está quitando la ilusión y la esperanza. Y cuando un país pierde eso, olvídense del modelo de desarrollo que te aguanta. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber regalado a la Universidad San Ignacio Loyola el honor de tenerlos, el honor de escucharlos, y por qué no decir, en recuperar la esperanza, que escuchándolos siempre pensamos que en el Perú hay buenos peruanos que, si son convocados, sacarían al Perú adelante. Que Dios los bendiga y buenas noches.